Está larguísimo para los logros. Uno de los logros, ya importaron petróleo. Oye, Importaron petróleo la semana pasada. No he oído eso. No he oído eso. De la Rosa. ¿Pero dónde lo leí? Salió en los medios de comunicación. No creo. Por primera vez en la historia importaron petróleo. Depende de qué medio, debe ser de Miami. No. Esta noche, en La Otra Opinión, la salud del presidente Hugo Chávez, visto desde la región Caribe. El profesor Jaime Ascar defiende la posición chavista, es colombiano. La exreina de belleza Pilín León hace parte de la oposición venezolana. Se encuentran reunidos para un interesante debate con nuestro director Manuel de la Rosa. Manuel, bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias, Sergio. Comencemos con Pilín. ¿Cuál es, en su opinión, el panorama que está viviendo la democracia venezolana ante todo lo que está sucediendo con la salud del presidente Chávez? Mira, yo recientemente, y gracias por la invitación, escribí una de mis columnas que escribo en el Heraldo, de que por favor me ayudaran a descifrar el panorama político venezolano, porque ahorita es una cosa que no tiene pie ni cabeza. Para mí es un panorama muy enredado porque, por un lado, nos hemos saltado artículos de la Constitución que han sido interpretados de manera, para mí, bastante alegre por parte del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que, ok, si tú acatas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la ausencia del presidente, pues entonces hay una cantidad de cosas sucedidas luego de esta interpretación, que es el máximo tribunal de la República, que entonces caen dentro de lo inconstitucional. Entonces, aparte de que el panorama en Venezuela está así, todo enredado, entonces hay un clima como de paralización. Y no lo digo yo, lo dice una cantidad de gente que me escribe desde Venezuela, se ve en los medios de comunicación, lo dice mi familia, aquí no se sabe qué está pasando, todo el mundo está parado, no se sabe qué van a decidir, no se han firmado contratos, hay una cantidad de cosas que están como en las nubes para saber a la espera de que algo suceda o que nos enteremos realmente cuál es la realidad de la salud del presidente de la República. ¿Cuál es su óptica de toda esta situación? Yo me atengo a lo que debe atenerse todo ciudadano, hay toda persona que quiere informarse, me atengo a los informes que ha hecho el gobierno de Venezuela, que ha hecho bastantes informes. Muchas informaciones, cada rato tiene 27 informaciones por televisión de cuál es la salud del presidente desde que comenzó su enfermedad. En ese sentido, la última información que yo conozco del Departamento de Comunicaciones de Venezuela, salido a través de televisión, Telesur, es la de que el presidente de la República, una vez que se operó, tuvo un derrame. Eso lo dijo por televisión. Creo que Telesur tiene 300 millones de personas que lo escuchan. O sea, 300 millones de personas se enteraron en el mundo de que el presidente había tenido una operación, había tenido un derrame pero que luego de la operación, posterior a la operación, porque afortunadamente el derrame fue solucionado, tuvo una infección pulmonar. Eso lo dijo el gobierno de Venezuela y lo dijo por televisión. No sé no sé si hay un medio de comunicación más masivo que ese. Entonces ellos dicen, tuvo una infección pulmonar, tuvo problemas respiratorios, pero ya los viene superando. Jaime, ¿Qué más se quiere que se diga? Si hay cierta morbosidad en el problema de la enfermedad de Chávez, me parece a mí. Una cosa es el quieren ver el cubrimiento y otra cáncer es la fuente de la retratado, información. quieren ver el cáncer distintas. retratado, quieren ver... No, a mí me parece que eso es absurdo. El país quiere saber qué pasa con su presidente. Pero si sabe, pero si es que han dado, no te digo, tienen 27 informaciones por televisión desde que el presidente se enfermó. Conclusión, ¿cómo está Chávez? Incluso el mismo presidente de la República lo dijo antes de irse a operar, dijo el presidente de la República, él mismo lo dijo por televisión, lo dijo por Venezolana de Televisión, por Telesur. De alguna manera si hubieras ido tú te lo hubieran dicho. No, yo lo escuché. Bueno, de alguna manera dijo, interpretando la Constitución. Grave, la operación es grave. Para que votaran por Maduro. Él preveía su ausencia definitiva. Luego me estás dando la razón de que sí había información. O sea, que no es cierto de que el país está desinformado, de que nadie sabe nada. Ahora, no sabe detalles como de cuál es la dimensión del cáncer porque no está retratado, pero a mí me parece una cierta morbosidad querer ver el cáncer retratado. ¿Tiene el pueblo venezolano, tiene el derecho el pueblo venezolano a tener
toda la información. ¿Y se la están dando? Sí, ¿O no? sí ¿Se la están dando? Sí tenemos ¿Usted se siente bien informada? No. Y no me he sentido bien informada, puesto que, si bien es cierto que han dicho ahorita que está mal y que tuvo el derrame, que tuvo la infección pulmonar, la información justamente anterior a esa es que no, estaba libre de todo, no tenía ni una celulita cancerígena en el cuerpo. No se sabe dónde está localizado, no se sabe qué tipo de cáncer es, y hay una gama enorme de información. Cuando el presidente Santos lo intervinieron recientemente, salió un doctor y dio el informe médico. Una gente no lo entenderá, pero muchísima gente sí. Claro. Ahora, si quieren hacer especulaciones o no, eso está en la cabeza de cada quien. Pero yo creo que el pueblo venezolano necesita saber qué tipo de cáncer es, dónde está localizado, tiene metástasis, no tiene metástasis, cuál es exactamente el estado de la salud del presidente, porque antes de lo que pasó ahorita, de su operación en diciembre, el presidente aseguraba que estaba absolutamente y perfectamente curado. Jaime, yo no soy médico, pero es probable que tú estés aparentemente sin problemas y luego surja células complicaciones. No, yo no soy médico. Y la operación, no como decíamos, ha podido ser, la operación ha podido ser un éxito y el paciente de todas maneras fallecer. Exacto, o no curarse. Sí. Pero Pilín habló de curarse lentamente. Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Habló de las consecuencias que ha tenido para el país una parálisis, prácticamente una parálisis general, dice ella, de la situación en Venezuela, de los negocios, de las actividades. ¿Ustedes cómo la ven? Yo no lo noto. O sea, el país anda normal. A mí me parece que sí. A mí me parece que hubo continuidad administrativa. Afortunadamente el Tribunal Supremo de Venezuela, que es lo que el equivalente a la Corte Suprema de Justicia aquí, a la Corte Constitucional más exactamente, este sector, dijo que había continuidad administrativa y que por lo tanto todos los que estaban actualmente nombrados continuaban en sus cargos, de manera que no ha sufrido parálisis. Recientemente Maduro convocó al gobierno federal, asistió el candidato de la oposición. El candidato de la oposición, el señor Capriles, asistió como gobernador. Sí. Asistió y recibió instrucciones del gobierno respecto a la información en materia de dirección del Estado. O sea que está gobernando el Maduro. El Estado funciona y la la misma oposición, el mismo candidato de la oposición asistió al gobierno federal, que es una institución de carácter constitucional, de manera que el país institucionalmente está funcionando. Pero el comercio no está paralizado, me perdona. Pero pareciera, la industria tampoco. Yo hay le pregunté escasez, por el estado mira, de la nación. No hay harina para hacer arepas, no hay café, no hay aceite, no hay azúcar, no hay papel toalé, no hay... Yo le he oído esa información a Pili siempre. A mí me parece... Bueno, yo le pregunto a mi mamá, a mi mamá, que es la que compra, y es la que lo consigue. En Cuba llevan más de 50 años diciendo sobre el triunfo de la revolución. Yo fui profesor. Y yo te digo una cosa, si un alumno mío, o yo no sé si tú no harías lo mismo, si tú un alumno tuyo, tú le preguntas algo sobre un aspecto económico, social o político, y el alumno te dice que un amigo le dijo, o que su abuela le dijo, tú le pones mala nota. No, pero yo estaba en Venezuela y estaba en Cuba, y yo conozco la revolución. La fuente de la información tiene que ser una fuente creíble, una fuente de evidencia. Es decir, las fuentes de información no puede ser mi amigo me dijo, mi abuela me dijo. Bueno, pero usted tiene que ser está ignorando lo que yo le digo. Tienen que ser datos científicos. Yo noto que Pili León, por ejemplo, escribe muy bien, pero su fuente de información generalmente es que una amiga le dijo. Bueno, yo no soy venezolano ni soy cubano y he estado en ambos países. Yo te voy a dar datos. Vamos a hacer una pausa. Yo te voy a dar datos sobre la escasez en Venezuela, que tú dices que no la hay. Y te voy a demostrar por qué no hay escasez. Bueno, el mismo gobierno ha admitido que hay escasez. Claro, la culpa se lo echan a otros. Pero el mismo gobierno dice que vamos a hacer, vamos a hacer, perdón, una pequeña pausa y regresamos con estas dos realidades de la Venezuela de Chávez. Exacto. Hey, yo estaba en Venezuela, a mí nadie me ha contado. Nada más oye a Pili. Yo estuve... nos lleva ventaja. Hace nos lleva 6 ventaja meses. En la desinformación. Pero tú dices que tú acabas de decir que Telesur de 300 millones de personas. Hace yo soy una 6 meses vi por primera vez los resultados de la Revolución Cubana. Eso es una tristeza. Pero no, estamos hablando de Venezuela, ¿no? También estuve en Venezuela. Yo he estado en Venezuela
muchísimos... Yo digo que yo voy en a todas las épocas de rato. mi vida. yo digo que los errores de la Revolución Cubana y los errores de la Revolución Soviética, Tú no que sabes hubo errores, cuánta medicina los ando está yo por corrigiendo Venezuela. precisamente una revolución novedosa de otro carácter, de otro contenido, que es la revolución que adelanta Chávez. Porque tú no puedes decir que la Revolución Cubana y la Revolución Venezolana son iguales y se parecen. No se parecen Sí, en pero nada. el resultado es No el se mismo. parecen en mucho. Sí se parecen, El pero resultado es el no en mismo. mucho. No, el resultado no es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? Yo no digo, en Venezuela, por ejemplo, el desarrollo, Cuba tuvo problemas por lo siguiente. Me atendió un mesero Cuba en tiene problemas Varadero. por lo siguiente, Cuba no tiene los recursos de Que Venezuela. tiene Cuba no dos tiene los recursos, especializaciones ni y tiene se el gana bloqueo 28 dólares Cuba al no mes, tiene el con bloqueo. dos especializaciones. Mira, Cuba no tiene, Cuba tiene, Venezuela no tiene el bloqueo que tiene Cuba económico en los Estados Unidos. Venezuela no tiene, Pero si Venezuela Cuba no tiene más dependía de recursos esto. que Cuba. Oye, No es lo mismo. Le declaras la guerra a un país y después lo culpas de tus... ¿Cómo dices tú? ¿No? Este martes, en La Otra Opinión, Jaime Ascar, colombiano chavista, Pero Dos pareciera- versiones. El comercio no está paralizado, me perdona. y Pilín León, venezolana opositora. Bueno, el mismo gobierno ha admitido que hay escasez, claro, la culpa se la echan a pero- otros. La salud del presidente Hugo Chávez, visto desde la región Caribe. Bueno, muchísimas gracias, Grace. Regresamos con el tema de las dos Venezuelas en la era de Chávez. El futuro político, toda esta incertidumbre, todas estas opiniones constitucionales, ¿hacia dónde va su país? Mire, yo te quería hacer una aclaratoria y lo discutimos detrás de cámaras también. Venezuela necesita aclarar ahorita su panorama político y su panorama de jefatura. El hecho de que Maduro esté ordenando cuando se supone que el presidente no tiene ningún tipo de ausencia, a mí y a muchísima gente que interpreta la Constitución, y ha habido muchísimos foros que han interpretado una cantidad de artículos de la Constitución, le parece una aberración. Inclusive en la presentación de la memoria de cuenta, el artículo 237 de la Constitución dice que el presidente de la República debe presentar la memoria y cuenta personalmente. Personalmente. Si no han decretado una ausencia, ni siquiera temporal, para poder encargar esta presentación de memoria y cuenta a un vicepresidente o a un presidente del Congreso, entonces esa presentación de memoria y cuenta es absolutamente inconstitucional. Entonces tenemos que aclarar el panorama. Otra cosita es que no es que estoy viendo las cosas a través de un tercero. Yo soy venezolana, yo he ido a Venezuela, mi mamá vive en Venezuela y para mí mi mamá no es un tercero, porque cuando mi mamá me dice, hija, mándame la medicina que no encuentro, yo estoy comprando la medicina y yo soy primera persona. Cuando mi prima me dice, mándame la medicina que no encuentro, yo soy primera persona. Cuando yo voy a comprar harina pan con mi mamá en Venezuela, cuando la visito y no la encuentro, yo soy primera persona, a pesar de que vivo acá. Pero tú dices que Venezuela es una catástrofe, pero te voy a decir una cosa. Lo que dice la CEPAL, no tu amiga ni nadie por el estilo, lo que dice la CEPAL, que es un organismo de la ONU, es que Venezuela es de los países hoy día, por ejemplo, que tiene el menor índice de desigualdad en América Latina. Perdóname. Pero puedes haber nivelado por lo bajo. Perdóname. Estamos hablando de la CEPAL. Estamos hablando de una fuente confiable. No es mi amiga. Que no haya diferencias, perdón. Porque nivelaste por lo números, bajo. ¿Sabes cuánto? Hay 2 millones de... Son No, números perdón. oficiales, Hay, son no, números son oficiales. son números oficiales. Sí, La son CEPAL no números trabaja sino números constata. del gobierno. Mira, hay Bueno, 2 pero, millones de universitarios más. ¿Sabes cuánto había cuando gobernaban los que Pili defiende, los de la Mesa de la Unidad? Habían 300.000 apenas, hoy hay 2 millones de universitarios. Yo no estoy defendiendo 2 a los de millones. antes, Bueno, ahora, pero te voy a decir algo más. Pero no puede negar que hay unas interpretaciones exóticas de la Constitución. Construyeron en este año? Bueno, 340.000. Oye, ya el problema Maduro de la hizo- vivienda, por favor. Pero es que no ¿te estamos parece haciendo un poca balance cosa? del ¿Te gobierno. parece? Estamos Oye, hablando ¿tú de una sabes cuándo situación disminuyó la pobreza política? en Venezuela? Jaime, por favor. Disminuyó en más de la mitad. ¿Te parece poco eso? No, eso no es cierto. Esos De- son números, esos son estos números Bueno, números pero maquillados. de la mire, CEPAL, Esos no es de son mi números amiga. maquillados. ruego- No es de mi le amiga, ruego no me lo que dijo por mi favor- abuela. No me lo Maquillados. dijo mi abuela. Me lo Contésteme dijo una la pregunta. ONU. La ONU lo dice. Bueno, muy bien. Contésteme una pregunta. ¿Hay interpretación por lo menos exótica de lo que es la Constitución bolivariana de Venezuela o no?
Absolutamente, a mí me parece que fue coherente el Tribunal Superior de Venezuela. ¿Por qué? O sea, la Corte Suprema de Justicia allá. ¿Coherente Porque dijo, no estamos en la Constitución pasada, estamos interpretando una Constitución nueva que fue elegida por el pueblo, que dice, el 231 dice, si el presidente de la República no se puede posesionar el 10 de enero, se posesiona ante el tribunal. ¿Qué pretendía la Mesa de la Unidad? La Pero oposición, no ha hecho ni lo uno ni que lo yo otro. creo que es la Pili, defiende esa tesis de la Mesa de la Unidad, es que encargaran al presidente del Congreso. ¿Tú sabes qué significa encargar al presidente del Congreso? De hecho, es declarar la falta absoluta al presidente. Es como si se pasaran por la faja ¿Qué tipo de los falta 8.200.000 votos que sacó Chávez. O Claro declarar que sí, ausencia pero, a ver, temporal. no, eso es declaración absoluta Por favor. del presidente. Eso dice Pero la entonces Constitución. defíname qué El tipo de ausencia 231, hay. perdón, el 231 dice que si tú encargas al presidente del Congreso, de la Asamblea, de ya, hecho decreta decretan ok. la falta absoluta, o sea, te pasabas por la faja a los Y entonces, 8.200.000. ¿por qué no Maduro? Pero hay una ausencia del Maduro presidente. quedó, Maduro está actualmente No, como vicepresidente. no, porque no hay ningún tipo de porque ausencia. no hubo, no, es que el No hay tipo- porque no hay el ningún tipo tribunal de dice que no hay ausencia. ausencia. Mira, No cuando hay el presidente, Entonces, ¿quién manda? No, perdón, A ver, perdón. ¿quién Jaime, manda? No le dio permiso Nadie al manda. Congreso. El Congreso no le dio permiso. Le dio permiso cuando dice la Constitución dice, cuando el presidente de la República va a ausentarse del país y va a ausentarse por más de 5 días, pide permiso al Congreso. Lo pidió, déjeme sí lo pidió, elaborar se lo dieron, una se lo tesis. dieron. Una tesis. Indefinidamente hasta dentro de No, Le 6 dio- años. no, no. hasta que la Indefinidamente hasta la dentro de falta 6 años. sobrevenida se Jaime, solucione. Pero el ten permiso- paciencia, ten paciencia. No, Perdón. Yo creo Pero que tienen que poner ten Pero, paciencia, perdón, ten paciencia. Jaime. Al presidente le dieron permiso desde el día que salió hasta el 10 de enero. Claro. No. Al presidente del gobierno pasado. No. Si el periodo terminaba No, en el la, enero. perdón, Chávez la es el presidente Constitución, que perdón, viene. la Constitución dice... ¿Qué tipo de ausencia hay? No existe ausencia según el Él tribunal. está enfermo en una cama, El tribunal lo que dice es que hay un presidente gravísimo y no hay que ausencia. proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Perdón, El Consejo informe Nacional al Electoral Congreso- proclamó al presidente de la el República, informe al Hugo Congreso? Chávez Frías, perdón. A Hugo Chávez Frías lo proclamó en la Corte Electoral y dijo, el presidente es Hugo Chávez, y lo proclamó cuando ganó ahora recientemente por más del 12% contra el de la Bueno. oposición, perdón. Y como candidato como candidato electo, como presidente electo, Electo, sí. pidió permiso al Congreso. No. No. Claro que pidió permiso y le dieron Como presidente Era presidente en en ejercicio. ejercicio. como presidente, No, perdón, no puede pedir como perdóname, presidente electo como presidente porque- proclamado, perdón, como No. presidente proclamado, a ¿o ver, no? a ver. No se le dio permiso. Si Capriles presidente hubiera en ganado las ejercicio. elecciones, Perdón. si Capriles hubiera ganado las elecciones, tenía que pedir permiso para salir del país antes de su posesión como presidente. No. Si hubiese una No. si hubiese una enfermedad, Se iba de vacaciones si hubiera a un Miami. asunto, no, pero no, vacaciones no, si hubiese un asunto sobrevenido, como dice la Constitución venezolana, si sobreviene un asunto que no está en la voluntad del presidente, no es la pregunta. por ejemplo, tiene que posesionarse ante el tribunal. No. se Yo no estoy posesiona hablando ante de el la Congreso. posesión. ¿De qué hablan? Si el presidente electo hubiera sido Capriles y él iba a abandonar o a salir del país en diciembre, antes de su posesión, tenía que solicitar permiso para salir del país un ciudadano que fue electo nada más, que no se ha posesionado. Salen sin Pero es que, permiso, salen sin permiso de la asamblea, perdón, porque el permiso todos los es para el candidatos presidente electos en salen ejercicio. Perdón, con- pero es que este el- presidente estaba en ejercicio el porque es un permiso presidente reelecto. No, Aquí no, estamos eso no ante tiene una nada que ver. circunstancia muy Eso específica. no lo No. contempla Sí, la sí, Constitución, sí. eso Me es da una mucha pena, pero Perdón, interpretación. aquí hay una ciudadana. realidad, aquí hay una Eso es realidad una jurídica, la realidad interpretación. jurídica, Un la presidente realidad en ejercicio fáctica, que fue perdón. reelecto. Oye, mira, la realidad jurídica y fáctica es que el presidente de la República pidió permiso para ausentarse del país El y se lo presidente dieron. en ejercicio. Bueno, en ejercicio. Pidió permiso y se lo dieron. Al presidente ¿No es así? en Al ejercicio. presidente de la República. Que la Constitución dice que si el presidente electo, que en este caso es el mismo que fue elegido la vez pasada, el presidente electo no puede posesionarse ante el Congreso, lo hace ante Bueno. el tribunal. ¿Qué pasa con Se el cumplió futuro? la Constitución, se cumplió la Constitución. Es que Jaime, el Debemos tiempo respetar vuela. lo que dice el tribunal, debemos respetarlo. Muy bien. Bueno, No hay que tratar ¿qué va a de pasar en desestabilizar a Venezuela? Pero entonces no hay que hacerlo. hay que modificar una La cantidad de oposición cosas de quiere ahí para acá. desestabilizar a No, Venezuela. eso es falso. Eso es verdad, eso es falso. verdad. Pero, Falso, Mira la falso guarambita completamente. que armaron en Táchira. En Táchira cogieron Mire, lo y más probable, destruyeron- la realidad de hoy destruyeron una casa de hospedaje de niños. es que el pronóstico de vida Los de guarimberos Chávez, de Táchira. el pronóstico de vida, como todo ser humano va, hasta Chávez se va a morir, ¿verdad? Exacto.
Y lo más probable es que sea más pronto que tarde por su estado de salud. Esperemos que no. Sí, Dios quiera, uno no le puede desear la muerte a nadie. Claro. Pero el panorama es ese, que estamos ante una situación de un Chávez con una pésima salud, que lo más probable es que... Pero se está recuperando. Sí, pero uno se puede recuperar y el enfermo también se puede mejorar todo para es morir. Posible. ¿Qué pasará en una revolución bolivariana sin Chávez en Venezuela? Yo soy de las convencidas que no hay chavismo sin Chávez. Y el pueblo chavista que sigue a su presidente, a él, a Hugo Chávez Frías, no a Maduro, no a Cabello, no a Jagua, no a los demás. Los demás son los amigos de Chávez que ayudan al presidente. Porque cada vez que hay un reclamo del pueblo, dice, es que mi presidente no sabe. Es un presidente sordo y ciego porque él parece que nunca sabe nada cuando el pueblo reclama. Pero lo siguen a él, lo siguen a él, lo siguen a él. Él es el que, él es el que, ¿cómo se llama? Aglutina los amores. Es una característica del caudillismo. Pero perdóname, no acaban de ganar 20 gobernaciones sin Chávez. Y la oposición nada más ganó 3 y no estaba Chávez. Podemos hablar de eso en otro programa un poco más largo. De eso podemos hablar en una de las 23 gobernaciones, ganaron 20 sin Chávez. Pero la presidencia, con Chávez. ¿qué va a pasar con Chávez? La presidencia? Porque Chávez estaba ganando la presidencia. Yo pienso que gana. Había un Chávez enfermo. Mira, la manifestación que hubo recientemente en apoyo a Chávez, en apoyo a la decisión de la Corte del Tribunal Supremo de Venezuela, la manifestación que hubo donde la gente dijo todos somos Chávez, demuestra que hay un pueblo convencido, demuestra que hay un pueblo que ya adquirió una ideología chavista. Todos somos que la teoría, perdón, todos somos Chávez, todos somos Chávez, decía la gente. Todos somos Chávez, todos somos Chávez. ¿Y qué quiere decir eso? Que la ideología chavista, pero no dijeron todos somos revolución. Perdón, la ideología chavista, o sea, la revolución del siglo, la revolución socialista del siglo XXI es una ideología que ha calado hondamente en América Latina, no solamente en Venezuela. Pero ninguno decía yo soy la revolución. Por ejemplo, yo estoy asombrado, y a mí Venezuela no me da absolutamente ningún petrodólar. Yo estoy convencido que Chávez ha aportado enormemente a la teoría, a la nueva teoría del socialismo. Sí, ha aportado, porque ha corregido los problemas, los errores que hubo en Cuba, los errores que hubo en la Unión Soviética. Un error que se ha corregido. Un error que se ha corregido es creer que el socialismo se podía realizar sin el concurso del sector privado. Y Chávez es un convencido de que el sector privado debe concurrir al desarrollo del socialismo. Perdón, perdóname. El chavismo ha sido el que más ha atacado al sector privado, el que más ha expropiado al sector privado, el que más ha ahorcado al sector privado en Venezuela. En Barranquilla, pero yo te voy a decir algo. No me puedes decir que el chavismo se ha apoderado y ha hecho públicas una cantidad de empresas que eran del sector privado, ahogando a los empresarios del sector privado. Pero ¿cuál fue la que expropiaron que era propiedad tuya? No. Ninguna. Bueno, me alegra eso. Me ha expropiado a un gentío, ha quitado empresas, ha quitado terrenos, ha quitado... Pero lo que quiere decir el socialismo del siglo XXI no es que el sector privado concurra como lo hace en la teoría neoliberal. No es que concurran haciendo lo que les da la gana, es que concurran sometidos a los planes del Estado, porque es que hay una cosa sencilla: si tú no regulas el sector privado, el sector privado termina sumiendo en la miseria. ¿Qué ha pasado con la inversión extranjera en Venezuela? Yo pienso que hay más, yo pienso que lo que sucede en Venezuela es lo siguiente: el socialismo per se y todo cambio revolucionario produce miedo en el capital. Los capitalistas le tienen mucho miedo a las transformaciones. Sobre todo le tienen miedo a las expropiaciones, a las transformaciones. Y a la inestabilidad. Dentro del capitalismo hay transformaciones. Sobre todo cuando han hecho lo que les da la gana. Cuando un capital, como en la teoría neoliberal, ha hecho lo que le da la gana con los pueblos, esos capitales, cuando llega un hombre a poner orden y a decir que tienen que someterse a una cierta regulación para que
la torta de la riqueza nacional se pueda repartir equitativamente. Oye, oye lo que te voy a decir, Venezuela es el país más equitativo de América Latina. Si fuese así, el índice Gini de Venezuela, el índice Gini de Venezuela es el más bajo de América Latina, de la Rosa. Lo que quiere decir que la torta se está distribuyendo. Lo que usted dice, la definición del socialismo de Chávez es que es un capitalismo ordenado. No, quiero decir eso. Quiero decirte que el socialismo del siglo XXI, que no está totalmente redefinido, que es un socialismo que hay que reconstruir y construir e inventar, como dicen los venezolanos, o como dijo algún gran literato venezolano y un gran político venezolano, que hay que inventar o errar, decía un destacado dirigente venezolano. Sí, porque cuando uno entonces, gobierna, este es un socialismo donde aspira a construirse con el concurso de la propiedad del sector privado, pero sometiéndose a las regulaciones del Estado. Mira lo que está pasando en Europa. Mira lo que nos pasó en Argentina cuando existió un neoliberalismo, o sea, cuando el sector privado hacía lo que le daba la gana. No se sometía a ninguna regulación. Mira los índices de pobreza que creó. Mira lo que está sucediendo en España. ¿Cómo mira el sector privado estas transformaciones? ¿Por qué es estas transformaciones y por qué es el índice de pobreza, según los números, ha disminuido tanto? Porque si Venezuela es más equitativa, porque hay más robos, porque hay más asaltos, porque hay más asesinatos en las grandes ciudades, porque Caracas se ha vuelto una de las ciudades más violentas. Sí. Cuando no estaba entre los primeros lugares de América Latina. ¿Por qué están pasando esas cosas? Si se supone que todo se está arreglando. ¿Por qué ha disminuido tanto la inversión privada? Si se supone que el presidente Chávez ha hablado que vengan aquí y yo los ayudo, vengan, no van, porque no hay estabilidad, no hay estabilidad dentro del marco jurídico venezolano. Las empresas transnacionales no van a un país donde no tienen seguridad jurídica. Donde no pueden hacer lo que le da la gana. Donde no tiene seguridad jurídica, donde no respetan los contratos. Donde no respetan los contratos. Te voy a hacer una pregunta. El gobierno da y quita contratos a la gente. Te voy a hacer una pregunta. Cuando gobernaba la oposición, el COPEI, etcétera, las petroleras, el sector extranjero, ¿cuánto daba en regalía? El 1%. ¿Cuánto tiene que dar ahora con Chávez? El 33%. Porque no pueden hacer lo que le da la gana. Porque tienen que someterse a la regulación del Estado. ¿Ah? ¿Dónde está ese dinero? Invertido en Venezuela, en el pueblo venezolano. Yo sí creo. Invertido en Bolivia, creando 2 millones de universitarios más. 2 millones de universitarios más. Oye, perdón. Pero no tienen trabajo. Oye, perdóname, Una universidad que gradúa a un profesional. Una universidad que gradúa a un profesional en 3 años. Pili, yo espero que no te lo haya dicho una amiga, pero el desempleo en Venezuela ha disminuido. La pobreza ha disminuido. El desempleo, es del 7.5. Nosotros tenemos casi el 15. Porque ese profesional está manejando taxi. Pili, en Venezuela. Porque ese profesional está manejando taxi. 7.5. Pero ¿por qué se va la gente de Venezuela? Porque ese profesional está manejando el capital es nervioso. Yo digo una cosa. El capital se pone nervioso cuando hay se fueron los cubanos de Cuba para el enemigo del norte? ¿Por qué si la revolución es tan exitosa? Ese es otro ¿por qué si la revolución bolivariana es tan exitosa se va la gente de Venezuela? Se van los capitalistas, no el pueblo. Y en Cuba se fueron los capitalistas. Los capitalistas nerviosos que no deberían irse. Bueno, están expropiándolo aquel sector productivo desde el punto de vista del socialismo del siglo XXI. No se va a expropiar el sector productivo en general, no, como hizo la revolución soviética, no. Sectores estratégicos de la economía deben ser del Estado. Por ejemplo, el petróleo tiene que ser Estado controlado por el Estado. A ver, como lo un intangible tan valioso como la opinión. El sector... ¿qué pasa? La libertad de expresión, la opinión. No, ni hable de eso. No, en Venezuela es mucho... En Venezuela, mira, no sé si tú has leído a Noam Chomsky. No. Es norteamericano, de la Universidad de los Estados Unidos. Noam Chomsky dice que si en Estados Unidos se oyera lo que dice la oposición en Venezuela, muchos de la oposición de Venezuela que han instado a golpes de Estado estarían en la silla eléctrica. Pero el golpista, recuerde, efectivo fue Chávez y convocan a golpes de Estado a través de la televisión. Y el golpista efectivo, por favor. o sea, no hablemos de golpes de Estado, porque el golpista... Pero a ver, ¿es válido el golpe de Estado o no? ¿Es válido el golpe de Estado como herramienta política o no? En una democracia que funciona, no es válido. Chávez lo intentó.
Chávez lo intentó. Y lo metieron preso y pagó. No pagó, lo soltaron. No, lo soltaron. Pero lo soltaron. Pero no se fugó, lo soltaron. O sea, Chávez pero tuvo 3 años preso. O sea, No, pero tenía que haber estado Oye, más. pero en la Hubo oposición no hay ni uno. asesinatos, hubo asesinatos. Ni un preso de la oposición. ¿Cómo que no? Que convocó, Hay una cantidad de presos. Ni un preso político. Oye, que ¿Cómo que convocaron no? a un golpe de Estado. ¿Y Simonovich es La qué? televisión, Globovisión, ¿Y yo no sé si Simonovich tú la es qué? escuchas. Globovisión dice lo que Bueno, le da la se nos gana. acabó el tiempo. Ahí está Ni el en comisario Colombia Simonovich sucede hace eso. rato. Oye, el 80% de la comunicación en Venezuela es privada. El 80%. No, falso, Ah, falso. No me digas eso, Pili. No me El digas. 80% Bueno, ya. de las radios No me en digas que una Venezuela amiga es te lo dijo. pública. No me digas que una No, amiga te pero lo eso dijo. sí está en las estadísticas. No Eso me está digas en que una las amiga te lo dijo. El espectro El radiofónico periodo, en Venezuela. el periodo de Chávez dura 6 6 años. años, así que tenemos chance Uh, de volver a discutir ya sobre hechos y yo cumplidos. espero que se salve por el bien de América Latina. Venezuela, de Venezuela. por el bien de su Chile, país ¿qué fue lo que también. pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Chávez? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que acabo de oír? Ya, Peleó ya con no toda- estamos en televisión. ¿verdad? Ya. Ya no.